Te contaré un misterio que la mayoría de los predicadores han pasado por alto, un secreto que se esconde entre líneas y que revela cómo una maldición silenciosa puede marcar un cuerpo. Pero nunca podrá apagar el favor de Dios que aguarda en lo profundo del alma. Esta es la historia de Hadasa, la mujer que caminó 18 años mirando el polvo de la tierra, mientras el cielo tenía preparado para ella un juramento escondido desde antes de que sus huesos se torcieran. Hadasa no nació encorvada. Hubo un tiempo en que corría entre los olivos de Judea con la gracia ligera de una niña que aún no ha sentido el peso de la guerra espiritual. Pero en su juventud, en un año en que los romanos oprimieron la región con impuestos desmedidos, una sombra invisible comenzó a rozar su columna. Al principio fue una molestia, luego un dolor punzante, y finalmente un quiebre que ningún médico, rabino o sacrificio pudo revertir. Sus vecinos decían en secreto que aquello era un castigo. Los fariseos murmuraban que algo oculto debía haber en su linaje. Sin embargo, el cielo sabía otra cosa, ella estaba marcada no por pecado, sino por propósito. Con el pasar del tiempo, Hadasa dejó de ver los rostros. Solo veía pies. Pies que se apartaban, pies que se acercaban solo para juzgarla, pies que la rodeaban como si su deformidad fuera contagiosa. Y aunque su postura era la de alguien vencido, dentro de su espíritu había un fuego que jamás se apagó. Ella miraba hacia abajo, pero pensaba hacia arriba. Su cuerpo estaba caído, pero su fe seguía erguida. Esa contradicción era la señal de que un día el Hijo del Hombre la llamaría por nombre. Muchos ignoraron algo que la Biblia solo menciona con una frase breve: su enfermedad no era física, era espiritual. Un espíritu de opresión la había doblado durante 18 años. 18, un número que en los tiempos antiguos se asociaba a la servidumbre, a ciclos que parecían interminables. Hadasa no estaba simplemente enferma, estaba sometida por una cadena invisible. Pero aquí está el misterio que pocos han discernido: cada año que pasaba, el cielo anotaba su perseverancia como testimonio, como parte de una historia que sería contada junto al nombre de Jesús para todas las generaciones. Había mañanas en las que Hadasa se despertaba deseando no abrir los ojos. La vergüenza la seguía como una sombra inescrutable. No podía levantar a un niño, no podía cargar agua con rapidez, no podía mirar a su propia familia sin sentir que su existencia era una carga. Pero, aún así, cada sábado caminaba hacia la sinagoga, arrastrando su cuerpo con un esfuerzo casi sobrehumano, decidida a oír la palabra, aunque su rostro estuviera inclinado hacia la tierra. Ya no esperaba un milagro, esperaba simplemente no perder la esperanza. Ese pequeño hilo de fe sería suficiente para convocar al Hijo de Dios. El día que cambió su destino comenzó como cualquier otro. El sol avanzaba lento, el polvo se levantaba bajo los pasos de los comerciantes, y los fariseos se preparaban para inspeccionar quién entraba y quién salía de la sinagoga. Ellos la toleraban, pero solo porque su presencia recordaba a los demás lo que, según ellos, pasaba cuando un alma se alejaba de la pureza. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que ese sábado el rabí de Nazaret entraría en ese lugar, trayendo consigo la autoridad que podía romper yugos con una sola palabra. Hadasa sintió su presencia antes de verlo. No fue un estremecimiento físico, sino una vibración en su espíritu, como si un rayo de luz hubiera atravesado sus pensamientos. Jesús la vio entre la multitud, y aquí está uno de los misterios más profundos: él no vio su espalda curva, vio la forma original que el Padre había diseñado para ella. Él la llamó. No esperó que ella lo buscara, no le exigió confesiones previas, no le pidió sacrificios. Él la llamó como quien invoca a una hija que ha sido olvidada por todos, menos por el cielo.
Cuando su nombre resonó en la sinagoga, muchos voltearon sorprendidos. Nadie llamaba a Hadasa. Nadie pensaba en ella. Pero Jesús la colocó en el centro, justo donde los ojos de todos pudieran verla. Lo hizo así porque su historia no era solo una sanidad, era una declaración profética. Aquello que Satanás había torcido durante 18 años sería enderezado delante de los que la juzgaron. Y mientras daba sus últimos pasos encorvados hacia él, el mundo espiritual temblaba, porque sabía que estaba a punto de presenciar un rompimiento que cambiaría para siempre la forma en que Israel entendía el sábado. Había un silencio extraño en la sinagoga, un silencio que no venía de los hombres, sino del mundo invisible que se estremecía al ver a Hadasa avanzar hacia el Hijo de Dios. Cada paso suyo parecía desafiar al espíritu que la había dominado durante tantos años. Y mientras caminaba, Jesús no movió un músculo, solo la observaba con una ternura que nadie allí había visto jamás en los ojos de un maestro. La gente contenía el aliento, porque algo en el ambiente les decía que estaban frente a un acto que trascendía la medicina, las normas y los juicios humanos. El cielo estaba dispuesto a intervenir y nadie podía detenerlo. Pero mira, antes de continuar, permíteme hablarle a quienes escuchan esta historia. Sé que esta narración está tocando tu espíritu, porque no estás aquí por casualidad. Y si deseas que sigamos creando contenidos como este, revelando misterios que casi nadie se atreve a explorar, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí hablamos de cada rincón oculto de la Biblia, de historias que transforman el corazón, de milagros olvidados, de personajes que merecen volver a ser recordados. Quédate hasta el final, porque lo que Jesús hará en la vida de Hadasa no solo cambiará su destino, sino que te mostrará algo que Dios quiere enderezar en tu propia vida. Cuando Hadasa llegó frente a Jesús, ella no levantó la cabeza, no podía hacerlo. Pero Jesús descendió con su mirada hacia ella como quien baja al valle donde fue olvidado un tesoro. Y entonces habló. Sus palabras no fueron un discurso, ni una oración extensa, ni un acto solemne. Fueron simples, directas, devastadoras para el reino de las tinieblas. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Aquella frase resonó como un trueno que atravesó los muros del espíritu opresor que la rodeaba. No era un diagnóstico nuevo, era una sentencia divina. Y cada palabra liberó un nudo, rompió una cadena, hizo retroceder a aquello que la había doblado durante 18 años. Luego Jesús extendió su mano. No tocó su espalda, tocó su espíritu. Y ese toque fue como el amanecer entrando por una ventana cerrada durante demasiado tiempo. Algo dentro de Hadasa se encendió, algo que había estado dormido desde su juventud. La gente vio su cuerpo enderezarse como un árbol que finalmente vence al viento tras años de tormenta. Sus huesos crujieron como si el tiempo retrocediera. La sinagoga se llenó de un sonido indescriptible, el sonido de una vida volviendo a su forma original. Y Hadasa, por primera vez en casi 2 décadas, vio el cielo, no la tierra. Ella levantó sus manos, temblorosas, incrédulas, casi incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Y su voz, que había estado apagada por la vergüenza, estalló en alabanza. No adoró el milagro, adoró al Dios que la recordó. Muchos lloraron, otros quedaron paralizados, y algunos, los más endurecidos, fruncieron el ceño porque no podían soportar ver la gracia manifestándose de una forma tan libre, tan pura, tan fuera de su control. Entre estos últimos estaba el principal de la sinagoga, un hombre cuyo corazón se había vuelto rígido por el peso de la ley sin amor. Él vio el milagro, pero no vio a la mujer. Vio el sábado, pero no vio la misericordia.
Su mente no pudo comprender cómo Jesús se atrevía a sanar en el día de reposo, un día rodeado de normas estrictas que ellos habían levantado como muros impenetrables. Y entonces habló con enojo disfrazado de autoridad: 6 días hay para trabajar, venid en ellos para ser sanados, y no en sábado. Sus palabras cayeron frías, como un golpe seco, como una sombra intentando volver a encorvar lo que Dios acababa de enderezar. Hadasa sintió por un momento el viejo temor rozarle el corazón, como si la culpa quisiera regresar. Pero Jesús no lo permitió. Él no solo la enderezó físicamente, la defendió públicamente. Miró al líder, no con odio, sino con la autoridad de quien conoce el propósito del sábado mejor que cualquiera. Hipócritas, ¿acaso no desatáis cada uno su buey o su asno en sábado para llevarlo a beber? Y a esta, que es hija de Abraham, ¿no debía ser liberada de esta atadura en sábado? Hija de Abraham. Esa frase cayó sobre Hadasa como un manto de dignidad. No era una carga, no era una impura, no era un recordatorio viviente del juicio. Era hija del pacto. Hija del juramento que Dios había hecho a Abraham, un juramento escondido que ahora se manifestaba a través del Hijo prometido. Jesús no solo la sanó, la restauró en su identidad. Y todo aquel que la había despreciado sintió que sus argumentos se desmoronaban. Algunos se avergonzaron. Otros callaron. Pero muchos glorificaron a Dios. Y mientras Hadasa permanecía de pie, sintiendo que su vida comenzaba de nuevo, el conflicto en aquella sinagoga apenas estaba despertando. Hadasa caminó por los pasillos del palacio con el corazón agitado. A pesar de la calma que mostraba por fuera, dentro de ella se libraba una batalla silenciosa. Cada paso resonaba como un recordatorio de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la joven huérfana criada por su primo Mardoqueo, ahora estaba a las puertas de convertirse en una pieza clave dentro del reino más poderoso de su tiempo. Y aunque aún no lo sabía, Dios estaba moviendo los hilos de manera perfecta para proteger a su pueblo por medio de ella. En la distancia, el palacio se extendía majestuoso, con columnas talladas a mano, lámparas colgantes y aromas de incienso que flotaban en el aire. Las jóvenes seleccionadas para el proceso de preparación iban y venían como sombras delicadas, envueltas en perfumes y telas brillantes. Algunas reían, otras susurraban sus sueños de poder, pero Hadasa se mantenía en silencio, observando, discerniendo, escuchando la voz interna que siempre la guiaba, una voz que le recordaba que ella pertenecía a Dios. Aunque estuviera rodeada de un mundo que servía a otros dioses. Cuando llegó a los aposentos de Hegai, el guardián de las mujeres, lo encontró esperándola con una sonrisa suave, casi paternal. Él había visto miles de jóvenes pasar por ese lugar, pero ninguna irradiaba la serenidad y la luz que rodeaban a Hadasa. Había algo en su mirada, algo en su humildad, que lo hacía querer protegerla más que al resto. Y aunque él no entendía del todo por qué, Dios sí lo sabía. Hadasa, dijo Hegai con voz profunda, a partir de hoy comenzarás tu preparación. Tendrás 12 meses de ungüentos, aceites y perfumes. Pero escucha bien, aquí no gana la más hermosa por fuera, sino la que conquista con el alma. Ella bajó la mirada con respeto. Haré lo que sea correcto, respondió con suavidad. No dijo haré lo necesario para ganar, porque en su corazón la palabra ganar tenía otro significado. No buscaba una corona, buscaba obedecer. No buscaba un trono, buscaba propósito. Mientras iniciaban los primeros tratamientos de belleza, Hadasa pensaba en su pueblo. Pensaba en sus raíces, en su fe, en las palabras que Mardoqueo le había repetido tantas veces: no olvides quién eres, aunque te cambien el nombre. Y ella no lo olvidó.
Aunque más tarde la llamarían Esther, su alma seguiría siendo Hadasa, la hija de Dios, la mujer que creció entre oraciones, la joven que entendió que su identidad no la definían los títulos, sino la fidelidad. Las noches en el palacio eran largas y silenciosas. A veces, mientras todas dormían, Hadasa se arrodillaba junto a su cama y oraba en secreto. Rogaba que Dios le mostrara el camino, que la fortaleciera, que la protegiera. Rogaba por su pueblo, por Mardoqueo, por los sueños que aún no entendía. Y cada vez que abría los ojos después de orar, una paz indescriptible envolvía su espíritu. Su actitud empezó a llamar la atención. Las otras jóvenes veían cómo Hegai la trataba con especial consideración. No por favoritismo, sino porque él notaba que en ella había sabiduría, gratitud, paciencia y una especie de nobleza innata. Mientras muchas pedían joyas, vestidos extravagantes o privilegios, Hadasa solo pedía consejo. Y eso, para Hegai, era una muestra de grandeza. Un día, mientras caminaba por los jardines interiores, Hadasa sintió que alguien la observaba. Giró y encontró a Mardoqueo a la distancia, escondido tras una columna para poder verla sin llamar la atención. Aunque no podía acercarse, él siempre buscaba la manera de asegurarse de que ella estuviera bien. Hadasa sonrió con los ojos, y Mardoqueo respondió inclinando ligeramente la cabeza, como diciendo, no tengas miedo. Dios está contigo. Ese pequeño gesto renovó sus fuerzas y le recordó que la obediencia no era carga, sino dirección divina. Los meses siguieron avanzando. Cada día Hadasa aprendía algo nuevo, cómo caminar con elegancia, cómo usar su voz con gracia, cómo desenvolverse en un mundo lleno de poder e influencias. Sin embargo, jamás dejó que eso la transformara en alguien que no era. Era como un lirio en medio del mármol, delicado, pero firme, humilde, pero imposible de ignorar. Había noches en las que sentía nostalgia por su antiguo hogar, por la sencillez de su vida antes del palacio. Pero entonces recordaba la sensación de que estaba allí por un propósito más grande que ella misma. Y ese propósito empezaba a susurrarse en los rincones del destino. Señor, murmuraba a veces antes de dormir, si este es mi camino, dame gracia. Si este es mi destino, dame valor. Y mientras el viento nocturno movía las cortinas de su habitación, una paz leve, casi imperceptible, la cubría como un manto celestial. Había llegado el tiempo de Esther, pero Dios seguía viendo a Hadasa. Y pronto, el mundo entero también lo vería. Esa noche, mientras contemplaba el cielo desde su ventana, Hadasa sintió que algo profundo germinaba en su interior, la certeza de que su historia apenas comenzaba. Y de que el propósito de Dios sería más grande que cualquier corona terrenal. Y esa convicción la fortaleció de una manera que ni siquiera ella comprendía todavía. Dios ya estaba preparando el escenario, y ella estaba lista para obedecer, sin miedo, sin dudas, confiando plenamente en su plan. En lo profundo de su alma, Hadasa sabía que cada paso la acercaba al destino que él había escrito para ella. El silencio en la sinagoga se hizo más pesado que el polvo que flotaba en el aire. Los religiosos observaban a Jesús como halcones vigilando cada palabra, cada gesto, cada respiro. Ellos solo veían reglas. Jesús veía cadenas. Hadasa. Susurró el maestro, y su voz sonó como el eco de Génesis llamando a la vida desde la nada. Lo dijo como quien pronuncia un destino, no un nombre. Como quien despierta un libro sellado. Hadasa levantó ligeramente su mirada encorvada. Sus ojos, apagados por años de derrota, intentaron comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué él la llamaba?
¿Por qué el rabino más puro que había caminado sobre la tierra ponía sus ojos precisamente en ella? ¿Por qué una mujer que nadie miraba estaba siendo mirada por el Hijo del Altísimo? Entonces Jesús dio un paso hacia ella. Ese simple paso hizo temblar el mundo espiritual. El espíritu que la había oprimido durante 18 años retrocedió como si hubiera sido golpeado por un trueno. Las tinieblas reconocieron a su Creador. El juramento escondido, ese pacto ancestral que la había atado a una mentira sobre su valor, comenzó a quebrarse. Y Jesús declaró, con la autoridad de quien no pide permiso al infierno: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Libre. Una palabra que los humanos pronunciamos sin entender su peso. Pero en labios de Dios, libre es una sentencia irreversible. Un decreto que ningún espíritu, ninguna maldición silenciosa, ninguna palabra lanzada en lo oculto puede cancelar. La sinagoga entera se estremeció. Algunos sintieron gozo. Otros, terror. Porque cuando la gracia entra a un lugar, revela quién está realmente vivo y quién solo respira. Jesús extendió su mano hacia Hadasa. Una mano que había moldeado galaxias. Una mano que había escrito el destino de Abraham. La misma mano que un día sería traspasada por clavos, pero que ahora descendía con ternura sobre la mujer que todos habían decidido ignorar. Cuando su mano tocó su espalda, no solo tocó huesos deformes. Tocó historia. Tocó vergüenza. Tocó dolor acumulado. Tocó heridas heredadas, palabras mal dichas, traiciones familiares, culpas no confesadas, miedos no explicados. Tocó la maldición silenciosa. Y el cuerpo de Hadasa comenzó a temblar como hojas en un viento sagrado. Era como si dos reinos se disputaran su columna. Como si los siglos se partieran en dos sobre su piel. Y entonces ocurrió. Un crujido suave, casi imperceptible. Una alineación que ningún médico podía producir. Un enderezarse que ningún terapeuta podía lograr. Una restauración que solo podía venir del Creador. Hadasa se enderezó. Por primera vez en 18 años, su rostro miró hacia arriba. No hacia el polvo. No hacia el suelo. Sino hacia la luz. Y Jesús la miró como quien contempla la obra que siempre estuvo destinada a hacer. La sinagoga quedó en un silencio absoluto, y luego, como si la atmósfera estallara, ella comenzó a alabar a Dios. No fue un canto suave. No fue una oración tímida. Fue un grito desde el alma. Un rugido de libertad que llevaba 18 años esperando salir. Un sonido que hizo temblar al espíritu que la oprimía. Un sonido que hizo retroceder al infierno entero. Los religiosos, en lugar de celebrar, se enfurecieron. Porque el milagro había expuesto su corazón muerto. Ellos querían orden. Jesús quería vida. Querían religión. Jesús quería hijos libres. El principal de la sinagoga gritó: 6 días hay para trabajar. Y venid en esos días y sed sanados, pero no en sábado. La acusación cayó como una piedra inútil. Jesús lo miró con un dolor que no era ira, sino tristeza por un corazón endurecido. Y su respuesta atravesó el aire como una espada. ¿No desatáis a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlo a beber incluso en sábado? Entonces, ¿no debía ser desatada esta hija de Abraham? Y señaló a Hadasa con ternura a quien Satanás había tenido atada durante 18 años. La palabra hija rompió el juramento escondido por completo. Hadasa no solo fue sanada. Fue restaurada a su identidad. Fue nombrada como heredera. Fue reconocida públicamente por el Mesías.
Fue llamada hija frente a quienes la habían llamado pecado, maldición, culpa, desgracia. Y mientras ella lloraba de alegría, entendió algo que transformaría para siempre su vida. La liberación más grande no fue ponerse de pie, sino descubrir que Dios jamás la había dejado de ver, incluso cuando el mundo la obligó a mirar al suelo. Hadasa permaneció unos segundos de pie, completamente inmóvil, como si su alma necesitara tiempo para entender que aquello no era un sueño. Sus pies temblaban. No por debilidad, sino por reverencia. Todo lo que había creído sobre sí misma se derrumbó en un instante. No era impura. No era maldita. No era un error. No era una mujer castigada por Dios. Era hija. Una hija reconocida, levantada, defendida y restaurada por el Mesías en público. Entonces, de pronto, Hadasa sintió algo que hacía 18 años no experimentaba, aire entrando profundo y completo a sus pulmones. Respiró sin dolor, sin opresión, sin vergüenza. Su espalda, antes quebrada por la sombra, ahora reposaba alineada con la paz. Y fue en ese instante cuando comprendió que Jesús no solo había enderezado su cuerpo, había enderezado su historia. Los murmullos crecían alrededor. Unos celebraban. Otros criticaban. Otros estaban paralizados de miedo. Pero Hadasa no escuchaba nada. Su mundo se redujo a un solo foco, los ojos de Jesús. Y él la miraba con la expresión que solo un creador puede tener cuando observa a su creación recuperar su forma original. Hadasa, le dijo él, con una voz tan suave que parecía un susurro del cielo. Tu fe no fue perfecta, pero fue suficiente para traerme hasta ti. Ella llevó sus manos al pecho, porque sintió que su corazón se le encendía como una lámpara en la noche. Y entonces lo entendió, Jesús no fue a la sinagoga por casualidad. Él fue por ella. No porque ella lo buscara, sino porque él la vio desde antes. Mientras tanto, el espíritu que la había oprimido durante 18 años huyó derrotado, sin poder regresar jamás. Jesús no solo lo expulsó, lo desarraigó. El juramento escondido, la palabra que en lo oculto había firmado su destino, quedó anulada por el decreto del Mesías. Libre. Hadasa sabía que ya nada sería igual. Sabía que su voz, apagada durante años, ahora sería un faro. Sabía que no podía volver a casa como si nada hubiese pasado. Porque nadie puede encontrarse con Jesús y seguir siendo el mismo. Ella corrió hacia la salida de la sinagoga, no para escapar, sino para ver el mundo desde su nueva altura. El cielo le pareció más azul. Las montañas más cercanas. Las personas más grandes y hermosas. Todo era distinto porque ella era distinta. Hadasa levantó sus manos al cielo y gritó. Tú eres el Dios que me vio cuando yo no podía levantar la mirada. Aquel grito viajó por los muros, por los pasillos, por los patios. Fue un testimonio vivo que muchos recordarían para siempre. Más tarde, ya caminando hacia su casa, pasó junto a un pequeño grupo de niños que solían burlarse de ella, imitándola, encorvándose para reír. Esta vez no supieron qué hacer. Hadasa se detuvo, sonrió y les dijo. Levanten siempre la cabeza, pequeños. Porque Dios ve más allá de lo que ustedes creen. Sus palabras tenían una autoridad que no venía de años de estudio, sino de años de dolor redimido. Esa noche, por primera vez en casi 2 décadas, Hadasa se acostó sin expulsar lágrimas de vergüenza. Lloró, sí, pero lágrimas limpias, lágrimas de sanidad, lágrimas que caían sobre su almohada como un bautismo silencioso.
Mientras cerraba los ojos, recordó algo que Jesús había dicho antes de salir de la sinagoga. Hadasa, hoy no solo rompí tu cadena. Hoy restauré tu nombre en el cielo. Ella entendió que su historia no era un desperdicio. Era un mensaje. Su dolor no había sido en vano. Era un altar desde donde Dios mostraría su poder. Su encorvamiento no había sido un castigo. Era una plataforma para que la gloria de Jesús brillara aún más fuerte. Y mientras el sueño la envolvía, Hadasa comprendió que Dios la había salvado muchas veces antes de ese día. Pero ese día, Dios la levantó.